Bienvenidas a esta resolución. Yo voy a estar, bueno, vamos a estar hoy resolviendo los ejercicios de un parcial. Y la idea es que tengan la libertad, sientan la libertad en cualquier momento de levantar la mano, de hacerme o desmutearse y hacerme alguna pregunta o hacer algún gesto. Yo voy a tener en general el chat abierto, pero sucede que muchas veces no me avisa. Así que si ven que no me doy cuenta de que está el chat abierto y que tienen alguna pregunta, bueno, alguna se desmutee y avísenme, así puedo contestar las dudas de todos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario antes de empezar con esto? Si no, deditos para arriba. Si yo veo deditos para arriba, asumo que no hay dudas. Y sigo, ahí está, gracias. Bueno. Bueno, la idea del segundo parcial es que veamos un poco esto. Cuéntenme cómo se ve la letra. ¿Se ve bien? ¿O hago un poco más de zoom? Cuéntenme cómo se ve esto. Ahí se ve bien. Ahí va, gracias. La idea es que podamos ir viendo la resolución de cada uno de estos ejercicios y que también les dé alguna que otra estrategia que pueda llegar a servir también si se cruzan con otro ejercicio similar. Para mí, importantísimo esto a modo de estrategia, siempre que estén en un examen de cualquier tipo, que intenten primero resolver los ejercicios que sí les salen, por varios motivos. Primero, porque el cerebro medio que con eso se convence de que el examen no es tan difícil, y si empezamos con uno que sí es difícil, se convence de que es demasiado difícil, y como que deja de intentar. Y segundo, por una cuestión de estrategia de puntajes. Si yo empiezo con los ejercicios que me parecen más accesibles, lo más probable es que tenga más puntajes. Si empiezo con el más difícil y me consume mucho tiempo, no dediqué tiempo a los que sí por ahí me daban puntajes. Entonces, siempre preferible ponerle atención, como saber identificar primero cuál es nuestra fortaleza, ¿no? En cuáles son los ejercicios donde yo me puedo llegar a sentir más cómoda, mirándolos, viendo un vistazo. Y bueno, vamos a ir viendo un pantallazo general. En el primer ejercicio que tiene este examen es este que me da una función. Y me dice que necesito encontrar la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. Fundamental acá que siempre tenga yo en claro que cuando me dan una recta tangente necesito saber un punto en concreto. En este caso, porque bueno, ahí vamos a ver un poco más de detalle, pero en este caso fíjense que yo no tengo del todo el punto. Tengo X, pero el Y no sé quién es. No me dieron 5, 7. Me dieron 5, alguien. Este examen no tiene ejercicios de vectores y trigonometría, es el segundo examen. Es el segundo parcial. Este examen tiene ejercicios de recta tangente, te los puedo mostrar. Dominio de intervalos de crecimiento de una función, tiene integrales y tiene cálculo de áreas entre medio de dos funciones. Y creo que será el último. Pero no tiene ningún ejercicio en concreto y lo copié y lo pegué. O sea, no es que yo modifiqué algún ejercicio, sino que el examen era así, copiar, pegar. Si tenés alguna duda con algún ejercicio en particular, siempre me podés hacer la pregunta si querés lugar. Pero bueno, eso. Primero que nada, tengamos presente que acá hay un cálculo que yo voy a necesitar hacer porque no me dieron del todo el dato del punto, ¿no? Me lo dieron un poco disfrazado. Y por otro lado, lo que yo siempre tengo que saber cuando estoy pensando en rectas es que necesito dos datos. Siempre voy a necesitar dos datos. En general, en este caso en particular, para la recta tangente también, pero siempre que tengo rectas necesito dos datos. El primero tiene que ver con la pendiente y el segundo tiene que ver con algún otro dato que me den que me ayude a mí a identificar quién es B. Entonces me pueden dar la ordenada de origen y la pendiente, o me pueden dar 2 puntos, o me pueden dar la pendiente y un punto, no importa, dos datos tengo que tener, sí o sí. Lo bueno de la recta tangente es que yo ya sé uno de los datos, ¿sí? O sea, yo ya sé que el dato que tiene que ver con la pendiente
esto que llamamos A, en realidad va a ser la derivada de la función en el punto que a ellos les preocupa, que en este caso el punto es 5, x igual a 5. ¿Sí? Entonces, uno de los datos me lo da el hecho de que es una recta tangente en un punto, en el punto para x igual a 5, ese dato ya lo tengo, y el otro dato está dado por que pasa por este punto. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos yo tengo que armarme la función. Entonces, bien, lo primero que yo intentaría hacer es calcular la derivada de la función. Fíjense que vamos a tener una función que es una función compuesta, porque tengo la función e a la x, pero la función e a la x en realidad tiene otra función arriba, es e a la g de x. ¿Sí? Entonces acá para derivar esto voy a necesitar la regla de la cadena, que es la derivada de la función original multiplicada la derivada de la función en el argumento. ¿Sí? Entonces la derivada de la f va a estar dada por derivar la función e, que la derivada de la función e sigue siendo e, el 6 es una constante, así que desaparece, y entonces la derivada de la función e es la función e, y ahora voy a multiplicarlo por la derivada de lo de adentro, del argumento de la composición. Y la derivada del argumento es la derivada de este objeto, que es 8x menos 20. ¿Sí? Esa es la idea cuando estamos usando la regla de la cadena. La derivada de la función exterior multiplicada por la derivada de la que la compone. Cuéntenme siempre si hay alguna duda, pregunta, comentarios, si no, deditos para arriba y seguimos. Esta es la derivada en general, la necesitamos específicamente en un punto. En el punto en el que la necesitamos es en el 5, entonces reemplazo la función en el 5. Entonces hago e a la 4 por 5 al cuadrado menos 20 por 5 por 8 por 5 menos 20. Esto es 40 menos 20, que es 20. Y esto es 25 por 4, que es 100, menos 20 por 5, que es 100. Entonces e a la 0, que es 1. Entonces 20 nomás. ¿Sí? Entonces, esto me dice quién es f' de 5. Es decir, ahora yo ya sé quién es la pendiente de mi recta tangente. El otro dato, o sea, yo hasta ahora sé que la pendiente va a ser 20 por x más alguien. Para encontrar a este alguien necesito el segundo dato, que es el que está dado por el punto por el que paso. El tema es que a mí técnicamente no me dijeron quién es el punto. Entonces lo voy a evaluar en 5 a la función para ver efectivamente cómo reemplazar este punto. Entonces, f de 5 era e a la 4 por 5 al cuadrado menos 20 por 5. Entonces, esta es la misma cuenta de recién, que es e a la 100. Más 6, me olvidé el 6. ¿No? Esto es e a la 100 menos 100, que es e a la 0, más 6, que es 1 más 6, que es 7. ¿Sí? Entonces, ahora sé que el punto por el que pasa mi función es 5, 7. Y con este dato, y el hecho de que yo ya sé cuál es la pendiente, puedo reemplazar x e y encontrar el valor de b, que es el que me falta. ¿Sí? Entonces, para y igual a 7 y x igual a 5, reemplazo el valor de b. Entonces tengo 7 es igual a 100 más b, entonces esto es menos 93. Y entonces ahora sí tengo el valor de la recta tangente. ¿Sí? En este caso en particular, que bueno, tiene sentido que me hayan dado una recta tangente y que me hayan dado una función porque están evaluando mi capacidad de derivar. ¿Sí? Entonces tiene sentido que me hayan hecho evaluar la función en el punto y que me hayan hecho calcular la derivada. ¿Sí? Con esas dos cosas ellos entienden si yo sé derivar una composición, el uso de la regla de la cadena. Pero fuera de eso, o sea, me podrían haber disfrazado de cualquier otra manera la información. Me podrían haber dado una intersección de dos rectas, me podrían haber dicho, además pasa por, tiene que coincidir con tal otra cosa. Yo lo que tengo que tener en claro es de dónde saco los dos datos que necesito para encontrar la recta. La primera va a estar dada por la derivada en el punto, eso es un dato que tiene que ver con la pendiente, y el segundo dato hay que ver. ¿Sí? En este caso estaba dado. Entonces directamente reemplazo y ya. ¿Dudas, preguntas, comentarios con esto? ¿O dedito para arriba? ¿Cómo lo ven? Escríbanme también en el chat cómo lo ven del 1 al 10 en dificultad.
¿Lo ven 15 en dificultad, 15 difícil, 15 de estresante, o lo ven 0? Tipo, directo, es un ejercicio fácil, es un ejercicio accesible. Cuéntenme más o menos qué impresión les da cuando lo ven y cuando lo ven resuelto. 0, excelente. Bueno, sigo al segundo ejercicio, pero vayamos viendo, las sigo leyendo, ¿no? Vayamos viendo cómo vamos. Bien. Ahora me dan, voy a hacer un poco más de zoom, me dan otra función y me dicen que lo que necesito es hallar el dominio y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Esta también tiene que ver con una de las aplicaciones de las derivadas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con dónde es que la función es creciente y dónde es que la función es decreciente. Y cómo hago eso, necesito saber los valores para los cuales la derivada es mayor que 0 o menor que 0. Entonces, pero claro, lo primero que necesito saber es dónde es que está bien definida la función. Y como siempre que tenemos una función que tiene una división, sobre todo si es polinomial, siempre voy a descartar el denominador, ¿sí? El denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, el dominio de mi función f va a ser todos los reales menos el 0, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a buscar dónde es que la derivada existe o puede llegar a tener puntos críticos. Entonces, f' de x la vamos a derivar y acá de nuevo están evaluando mi capacidad de derivar un objeto que tiene una división, ¿sí? Entonces, esto es la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, 2x por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo, partido la de abajo al cuadrado. Entonces, esto me queda 2x cuadrado menos x cuadrado menos 49 partido por x al cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 49 partido x cuadrado. ¿Sí? O sea, quedó muy parecido a la función original, solo que tiene un menos, y en vez de tener x, tiene x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los puntos críticos? Los puntos críticos tienen que ver con los puntos donde la derivada no existe o es 0. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿dónde va a tener el dominio la derivada? Va a ser todos los reales menos el 0. ¿Sí? Entonces, el 0 potencialmente es un punto crítico. ¿Sí? Tengo que ver qué le pasa a la derivada, si cambia de signo o no, para ver si cambia el comportamiento, para ver si es creciente o decreciente, lo que fuera que pase. Pero en un primer momento, los criterios que yo uso para encontrar puntos críticos son los puntos donde la derivada no existe o donde son 0, y nada más. Si me olvido alguien, no, me parece que son estos nada más. Ah, y los extremos, que en este caso no tengo un extremo. ¿Sí? Si me dan en un intervalo cerrado, tengo que mirar los extremos del intervalo. En este caso, como no los tengo, no me preocupo. ¿Sí? Me preguntan el comportamiento en todo el dominio. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar el segundo criterio, que es cuando es que la derivada da 0. Y esto va a ser 0 solo si el denominador es 0. Y esto va a suceder solo si x cuadrado es 49 y esto va a suceder solo si x es más menos 7. ¿Sí? Entonces tengo potencialmente 3 puntos críticos, en 0, en menos 7 y en 7. Y ahora lo que tengo que ver es qué pasa, o sea, gracias al teorema de Bolzano, lo que vamos a evaluar es el comportamiento de la derivada. Cuándo es que la derivada es mayor que 0 y cuándo es que la derivada es menor que 0 y qué pasa en esos intervalos. Entonces voy a tener 4 intervalos, entre el menos infinito y menos 7, entre el menos 7 y 0, entre el 0 y 7, y entre el 7 y el más infinito. ¿Sí? Y lo que necesito saber es qué le pasa a la derivada en cualquiera de estos puntos, de estos intervalos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Necesito agarrar un punto cualquiera de ese intervalo. Entonces, en este caso, por ejemplo, puedo agarrar el menos 8. A x igual a menos 8 y reemplazarlo en f'. Voy a volver a escribir acá f', x cuadrado, y vamos a ir reemplazando ciertos puntos. Si reemplazo en menos 8, esto me va a dar 8 al cuadrado, ¿no? Porque el signo se me va a ir, menos 8 al cuadrado menos 49 partido menos 8 al cuadrado. Esto me va a dar positivo, porque esto me da 64 menos 49, que ni me importa que es mayor que 0, y el denominador también es
mayor que 0, entonces acá la derivada va a ser mayor que 0. No necesito evaluarlo en todos los puntos, me basta alguien que sea representativo del comportamiento de todo el intervalo. Entonces yo agarré menos 8, no puedo agarrar menos 7, ¿sí? Porque justamente en el menos 7 es 0. Pero puedo agarrar menos 9, menos 10, menos 20. El comportamiento va a ser lo mismo. Si agarro menos 10, el denominador va a seguir siendo positivo y el numerador también, porque el 10 al cuadrado, cuando se convierta en positivo, le va a ganar el 49, que es negativo. Entonces, en ambos casos, la derivada es positiva. ¿Qué pasa si agarro a alguien entre el menos 7 y el 0? Por ejemplo, si agarro menos 5. Acá voy a tener otro comportamiento, porque esto igual me va a dar positivo, el denominador, pero el numerador me va a dar algo negativo, 25 menos 49. Entonces tengo algo negativo y algo positivo en el denominador, más por menos me va a dar menos. ¿Sí? De la misma manera evalúo otros puntos. Voy a evaluar el 5, que va a tener el mismo comportamiento, porque el cuadrado me asegura que en ambos casos va a pasar lo mismo, y cuando lo evalúe en el 8 me va a pasar lo mismo, que esto va a ser positivo, por el mismo motivo por el que el menos 8 era positivo. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá con esta evaluación de esto? ¿O deditos para arriba? Ninguna duda, dedito para arriba. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Me toca ahora ver cuáles son los intervalos donde la función es positiva, donde la función es negativa. Entonces, en este intervalo y en este intervalo tengo mayores que 0. ¿Sí? Y en estos dos intervalos mi función es menor que 0. Entonces, ¿qué voy a concluir? Que los intervalos de crecimiento de mi función son en menos infinito a menos 7, que es cuando la derivada es 0, y entre 7 y más infinito. Y los de decrecimiento, intervalos de decrecimiento, van a ser entre menos 7, 0 y 0 a 7. Me encantaría sumarlo todo en un mismo intervalo, pero no puedo porque en el 0 no está definido. Si no fuera por eso, podría englobarlos todos en el mismo intervalo. Estos dos son estos dos y estos dos son estos dos. Y además, no me lo piden, pero además yo podría concluir dónde es que tengo un máximo y dónde es que tengo un mínimo. Como acá tengo un cambio de comportamiento en el menos 7 y paso de ser positiva a ser negativa, entonces tengo un máximo en el menos 7. Paso de ser creciente a ser decreciente. Y en este otro intervalo paso de ser decreciente a ser creciente. Entonces voy a tener un mínimo en el 7. No me lo pide esto, pero es un dato agregado que también podemos concluir. ¿Cómo vemos este en dificultad? ¿Dudas, preguntas, comentarios con este ejercicio? Nivel de dificultad, nivel de susto que me generaba, que me genera ahora. ¿Cómo lo vemos? Las espero. Me voy a fijar también en el chat del grupo a ver si tenemos a alguien que haya preguntado. No. Bien. 0 de dificultad. Oh, genial. 0 de dificultad o 0 de como 0 de dificultad. O sea, dedo para arriba si es ridículamente fácil. Rosa. Lola, Adelaida, ¿cómo lo ven? Oh, genias. Bueno. Genias. Muchas gracias. Bueno. Excelente servicio. Bueno, veamos el tercero. El tercero a mí me encanta. Acá es que es importantísimo, fácil, buenas, excelente, servicio buenísimo. Están súper bien preparadas para el examen. Esto ya es la mitad del examen, esa es la parte estratégica. Si estos dos ejercicios les parecieron fáciles, yo votaría, veamos cómo nos va con los otros dos, pero yo votaría para que intenten esos dos al principio. Ojo también con la diferencia entre entenderme a mí cuando yo los hago y que les sea igual de fácil a ustedes cuando les toca hacerlo. Que ahí hay un salto. En general yo siempre veo como 3 saltos. Hay un salto entre entender la teoría y entender la práctica de alguien que lo resuelve,
entre entender la práctica y entender yo la práctica, o sea, poder hacerlo yo, y esos son los dos saltos. Entonces, ojo con verme a mí, genial, Lua, que lo fueron haciendo, genial, excelente, eso, listo, me quedo tranquila, la tienen súper clara, no dije nada. Bueno, sigamos con este que tiene que ver con la integral. Con las integrales, el secreto para mí es mayormente la diferencia entre cuándo hacer sustitución y cuándo hacer integración por partes. Porque después los otros son claros. O sea, si tengo que hacer fracciones parciales, es bien evidente que me toca hacer fracciones parciales. Pero el problema en general es que nos cuesta diferenciar cuándo hacer sustitución y cuándo hacer integral por partes. Y el secreto está en darme cuenta si lo que tengo es una composición o no. Si tengo una composición, voy a tener que hacer sustitución. Y si es un producto donde los dos objetos que se están multiplicando no están relacionados entre ellos, entonces, nada, integral por partes. ¿Sí? En este caso, yo tengo que haber hecho, o sea, lo voy a estar pensando también desde la perspectiva de la derivada. Si yo hubiera hecho la derivada de una composición, ¿qué hubiera hecho? Tendría esta función y la derivada de este objeto cargaría, dando vueltas también en el producto, la derivada del x cuadrado más 5x, que es exactamente lo que tengo acá. ¿Sí? En este caso, yo puedo ver por qué me haría sentido hacer una sustitución. Porque para hacer una sustitución yo necesito reemplazar a alguien por u, que en este caso es ese objeto, y además necesito que la derivada de u aparezca tal cual adentro de la integral. Si no pasa eso, no puedo hacer sustitución. En este caso, fíjense que esto me queda 2x más 5 de dx, que es exactamente lo que tengo acá. Entonces, fundamental para yo reconocer si tengo que hacer sustitución o integración por partes, la pregunta es si hay alguna composición o no, donde cuando yo haga la sustitución, la derivada me tiene que aparecer, porque si no, no puedo hacer sustitución, ¿sí? Y la otra es, por ejemplo, si yo tuviera x cuadrado por e a la x, y no, acá voy a tener que hacer integración por partes porque no hay una sustitución que haga que la derivada de este objeto aparezca con x cuadrado. El x cuadrado no tiene nada que ver con nada de lo que aparece ahí, ¿sí? O, por ejemplo, si yo pusiera e a la seno de x, para poder hacer sustitución necesito la derivada del seno, no este objeto. Entonces no sirve sustitución ahí, ¿sí? Tengo que hacer integración por partes. O cualquier otra cosa, qué sé yo. Bueno, eso. Entonces, en este caso, no me queda otra, o sea, el camino es la sustitución. Y una vez que hago la sustitución, esto se convierte en algo bastante más accesible porque es e a la u y la derivada de u es todo este objeto que medio que ya queda regalado. Entonces, todo esto pasa a ser de du y todo lo verde pasa a ser u. Lo verde pasa a ser u y ya está. Y la integral de e a la u es e a la u más alguna constante, pero ya está. Porque ahora puedo recuperar x cuadrado más 5x y me queda la constante y dando vuelta que no sé quién es, pero que no voy a saber tampoco quién es y no importa. ¿Sí? Y ya, listo. Este ejercicio era un renglón. Lo único que requiere es que yo sepa qué tipo de integración necesito. ¿Sí? ¿Qué tipo de técnica de integración? Deditos para arriba, ¿cómo lo vieron? Fácil, difícil. Excelente. Tan inteligente. Explosión de deditos para arriba. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario sobre esto que quieran hacer? Tema integrales. Si no sigo. Cuéntenme también en el chat nivel de dificultad que ven en este ejercicio de integración. Para aquellas que lo iban haciendo también a la par mío, ¿cómo lo vieron? Bueno, y este ejercicio es el último. En general, todos los exámenes que yo he visto son 4 ejercicios y en general todos cargan los mismos temas. Siempre hay uno de, ¿cómo se llama? De encontrar la recta tangente del gráfico, siempre hay uno de encontrar el dominio y los intervalos de crecimiento, siempre hay uno de integración y siempre, o sea, integración con algún método y siempre hay alguno de área. Y pueden cambiar las funciones, pero en general he visto otros exámenes y todos tienen más o menos la misma
la misma estructura. Bien, entonces ahora me dan una función que es cuadrática y me piden que encuentre el área de esto. Y esto, o sea, por ahí una herramienta que es útil siempre es dibujar. Esta es una función que no nos ayuda demasiado porque no está factorizada de una manera que yo sepa cuál es el corrimiento. Lo bueno que tiene esta función es que es una función cuadrática. Lo malo que tiene esta función es que si yo la quiero dibujar, tengo que hacer un completamiento de cuadrados, porque si no, no la voy a poder dibujar. Lo bueno de poder dibujarla es que yo me hago una idea de quién es la función que es más grande y quién es la función que es más chica. Lo malo es que si no, lo tengo que hacer analíticamente y es un poco más difícil. Entonces, sí sé en un primer momento que esta es una función que vamos a tener que hacerle el completamiento del cuadrado para poder dibujarla, pero sí sé que es una función que va a cortar el eje X. Ahora, lo que no sabemos, pero yo asumo, porque está el gráfico encerrado entre esto y el eje X, como esta es una función que es creciente, yo me imagino que va a ser algo así, o algo así, o algo así, pero que va para arriba. Si hubiera tenido el corte acá arriba, no corta el eje X y entonces no le puedo calcular el área. Y si hubiera tenido una pendiente negativa, tendría que cortar, de nuevo, tendría que estar corrida hacia arriba. No me puede pasar que esto esté simplemente apoyada sobre el eje X tampoco, porque no tendría área para calcular. Entonces, nada, esta es una función que seguramente tenga el vértice por debajo. Entonces yo tenga que calcular esto. Entonces, como tengo que calcular eso, seguramente cuando tenga, o sea, voy a hacer la resta, esto además me indica el intervalo dentro de todo no necesito calcularlo demasiado. Me puede llegar a pasar que los cortes de la función no estén entre medio del intervalo, así que tengo que tener cuidado con esto. Pero acá, cuando yo haga esta integral, tengo que poner la función que es más grande menos la función que es más chica. Vamos a llamarla g y h, porque en realidad no necesita ser f. Y acá, para mí, mirándolo de arriba, sin haber calculado la función, pero esto es un buen truco como ir anticipando qué es lo que va a pasar en el ejercicio para después testear dónde me puedo estar equivocando. Para mí, la función más grande va a ser 0 y la función más chica va a ser la f, porque me va a quedar el tope del dibujo, va a ser el eje X y mi función va a quedar dibujada por debajo. ¿Sí? Además me dice que está entre 1 y 3, entonces o se cortan entre 1 y 3, o tienen intersecciones ahí, o no. Y si tienen intersecciones más adentro, voy a tener que cambiar los extremos, o si tienen intersecciones más afuera, también voy a tener que ver qué pasa. ¿Sí? Pero primero lo que yo haría, lo primero que yo haría sería completar el cuadrado para tener mejor una idea de qué está pasando, porque nos da un entendimiento más claro, o sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que si yo las escribo al revés me da la integral negativa, pero no lo voy a poder entender si me pasa, qué está pasando. Y si hay alguna otra cosa a nivel gráfico que está pasando que es medio raro, tampoco me voy a saber dar cuenta, salvo que la dibuje. Entonces, para mí, invertir un poco de tiempo en completar esto me parece que es útil para lo que nos toca. Menos x menos 2. Voy a completar el cuadrado. Esto es menos 2 por 1/2 de x. Voy a dejar ese menos 2 ahí dando vuelta. Si me ven algún typo, me avisan. Entonces, esto va a ser mi suma, ¿no? Entonces, voy a hacer 2, 1/2 de x más 1/4, que es 1/2 al cuadrado, menos 1/4. Y con estos tres, yo ya tengo un completamiento de cuadrado para hacer. ¿Sí? Todo esto depende de que el doble producto del primero con la segunda quiere decir que el segundo término tiene que ser 1/2, entonces acá le creo al cuadrado y se lo resto. ¿Sí? Entonces esto me deja 3 por x menos 1/2 al cuadrado, y ahora vamos a ver qué tengo acá. Menos 3 por lo que sea que me haya dado esto, que es 8, 9/4. 3 por, entonces mi función es
3 por x menos 1 medio al cuadrado menos 27 cuartos. ¿Sí? Entonces, teníamos razón de alguna manera en predecir que esta es una función, porque el vértice entonces para mí es 1 medio menos 27 cuartos. Entonces, efectivamente, arranca abajo, pasado del 2. Este es el vértice y es una función que además crece, entonces va a ser así. ¿Cuánto? No sé. Como está multiplicado por 3, capaz que sea finito el crecimiento. Capaz que es como que explota más rápidamente en vez de hacer un comportamiento como más estirado. Claro, el tema de hacer Bhaskara, esa es una re buena alternativa, pero el tema de hacer Bhaskara es que no te permite conocer cuál es el vértice de la función. ¿Sí? Porque te permite factorizarlo. Esto te dice que es x menos 1, x más 2. ¿Cómo dibujo esta función? No sabemos dibujar una función. Este no me dice cuál es el vértice de la función. ¿Sí? Sí me dice esta función, que me acabas de ahorrar el... sí, se puede calcular también, porque ¿qué acabas de calcular? Acabas de calcular los puntos de intersección. En menos 1 y en 2. Cuando hiciste Bhaskara, lo que calculaste es cuándo esta función es 0. Es decir, lo que calculaste es los puntos de intersección con el eje X. ¿Sí? Entonces ya me ahorraste el trabajo de calcularme dónde se intersecta esta función. ¿Sí? Guarda porque, de nuevo, esto es parte del ejercicio, el ejercicio nos pedía integrar entre 1 y 3. ¿Sí? Entonces, hay que ver qué nos pasa. No, ¿qué era? Entre 1 y 3. ¿Era? Sí, entre 1 y 3. Hay que guardar, hay que tener cuidado también. Pero sí, ese es el, o sea, este es el segundo paso que iba a hacer, que es calcular los cortes de las funciones, porque me dice que necesito intersectar esta función igual a x igual a 0, que es el eje x, con lo que sea mi función. Entonces, igual yo necesitaba intersectar a mi f con 0 para saber cuáles son los puntos de intersección, porque eso es donde me queda delimitado el gráfico, que estaba entre la f y el 0. Entonces, efectivamente, si factorizas esto, te queda 3 por x menos más 1, x menos 2, es decir, x es igual a menos 1 y x es igual a 2. Un buen truco también para factorizar estas cosas es esto de que si yo tengo x menos a por x más b, que es este caso, me va a quedar acá una resta o una suma, ¿no? A menos b, vamos a poner menos a más b, y acá me va a quedar, si tengo uno positivo y uno negativo, el producto entre los dos. En este caso, este es un re buen ejemplo para esto, porque yo necesito preguntarme quién debería ser A y quién debería ser B, de manera tal que el producto me dé menos 2. Y no hay tantas alternativas. Una de las alternativas es que A sea 1 y que B sea menos 2, y si no, que A sea menos 1 y que B sea 2. Y no hay nada más. Son los únicos dos objetos que multiplicados me dan menos 2. Y además, la otra pregunta es, voy a correr esto un poquito. La otra pregunta, porque además me comí el X, menos A por B, eso me permite entender quién es este A y B del producto, y además quién necesita estar acá en el medio. Y de estas dos alternativas, hay una única alternativa que me da un menos X, que es cuando, cuando A es 1 y cuando B es menos 2, porque esta resta me da menos 1, que es el objeto que va a quedar acá. Entonces, el A tiene que ser 1, o sí, los escribí al revés, no importa. El A tiene que ser 1, sí, y el B tiene que ser, bueno, están escritos al revés, pero no importa demasiado. Lo importante es que me haya dado, sí, esto lo voy a poner como más acá y lo voy a poner como menos, y esto también más y menos, pero lo importante no es esta fórmula, sino que esto dé bien, que es que 1 por menos 2 da menos 2, y que cuando hago menos 2 más 1 me da menos 1x. ¿Sí? Esa es otra manera útil de factorizar. Pero si no, Bhaskara siempre es confiable.
Entonces esto en la práctica me dice, esto que ya nos había dicho Lua, que es que la intersección con el eje X sucede en estos dos puntos. Entonces mi función hace esto. Ahora, a mí el ejercicio me preguntaba, de hecho, hasta acá vamos a dibujarlo con un poco más de cuidado, porque hasta acá va súper bien, y a partir de acá va a suceder esto, ¿sí? Y ojo, porque el ejercicio a mí me preguntaba qué pasaba entre el medio del 1 y el 3. Eso es fundamental, porque la tentación acá es integrar entre 1 y 2. Y esa es el único ojo que hay que tener en este ejercicio. Entonces, entre 1 y 2, voy a estar integrando donde la función más grande es el eje X y la función más chica es la f. Pero entre 2 y 3 va a pasar al revés. La función que está más grande, si yo miro en cada punto del eje X, quién es más grande en términos del eje Y, es más grande la f que 0. Entonces, entre 2 y 3 voy a estar armando una integral al revés, donde la función que gana es la f, la función chica es la 0. Entonces, ¿qué voy a necesitar escribir? Voy a necesitar escribir esto en dos funciones. La integral entre 1 y 3 del área, en realidad va a ser la integral entre el 1 y 2, donde el 0 es la función más grande y la f es la función más chica, por esto que pasa en el gráfico, 0 le gana a la f, y después, entre 2 y 3, me pasa al revés, que es que la función f es positiva y entonces es más grande que el 0. F, siendo positiva, le gana al eje x. ¿Sí? Y acá sí, ahora puedo integrar en paz ambas cosas. 0 menos f de x. Y fíjense que sí era importante, va a haber dos áreas, tal cual. Sí era importante entonces que yo pudiera dibujar bien concretamente la función. Si no, puede ser que yo ni me diera cuenta de, primero, que hay un corrimiento entre la intersección y el intervalo, y segundo, que había dos áreas distintas. ¿Sí? De hecho, para hacerlo más claro, voy a intentar pintar este área de otro color. La área, no. Este área, tuki, no. ¿Cuál es la? Ahí va. Otro color. Entonces, tengo la integral que es verdecita, esta, y tengo la integral que donde la función es positiva. O sea, en este caso es bien claro porque la f acá es negativa y la f acá es positiva. Entonces, el 0 le gana a lo negativo y acá la f le gana al 0. Bien. Entonces, acá directamente integro. Entre 1 y 2, ¿quién era la x? 3x cuadrado menos 3x menos 6 de dx. Perdón, menos esto, ¿no? Más la integral entre 2 y 3 de 3x cuadrado menos 3x menos 6 de dx. Las integrales me van a quedar medio parecidas, menos x cubo, le voy a poner un menos acá, menos 3x cuadrado partido 2, menos 6x, si me ven algún typo me avisan, más x cubo menos 3x cuadrado partido 2 menos 6x, y este entre 3 y 2. Le puse un menos acá para no olvidarme y para chequear que estas dos cosas coinciden, porque en realidad estoy integrando el mismo objeto, solo que uno es negativo. Y ahora reemplazamos. Entonces me queda 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado partido 2, menos 6 por 2, menos 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado partido 2, más 6, más 3 al cubo, bueno, 3 por 3 al cuadrado partido 2, menos 6 por 3, menos 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado partido 2, más 6 por 2. Fíjense que lo que me va a pasar gracias al signo este es que todo este objeto, en vez de cancelarse con este objeto, se va a sumar. Porque esto tiene el signo que le va a quedar con el menos. Entonces, ese es un error que podría haber cometido, que es que si yo no me hubiera dado cuenta de las áreas, hubiera cancelado esas dos áreas y las hubiera restado en vez de que se sume la cantidad de áreas. Entonces, bueno, esto es una cuenta y el resultado de esta cuenta es, este da 7 medios y este da 11 medios y ya con eso somos felices y nada, me da 9 cuentas. Sí, le pifiaron en algún momento acá cuentas. Y otra cosa que es interesante es
chequear que esto efectivamente les da dos cosas positivas, ¿no? Estamos calculando las dos áreas distintas, entonces las dos cosas nos deberían dar positivas. No me debería pasar que una me dé negativa, porque si no estoy calculando un área que me está dando negativa, entonces seguramente di vuelta a las dos funciones. Pero bueno, esta parte, en general, si uno comete errores en esta parte de los cálculos, no se baja tanto puntaje, sobre todo si todo lo de arriba está hecho bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? ¿Cómo ven este ejercicio del 1 al 10 en dificultad? Este es el último ejercicio que tiene el examen, son 4. 5 en dificultad, ok. Y en feo, en estresante, igual la tiene re claro, qué grosso. En cuánto asusta del 1 al 10. Sí, es feo, sí. O sea, ese es otro factor que me parece que es importante. Hay dos factores cuando hacemos ejercicios. Hay ejercicios que son técnicos y hay ejercicios que asustan. Este ejercicio es técnico, puede asustar también, se puede ver feo, pero es técnico. Pero si yo les doy algo que tenga seno de x al cuadrado menos 3x a la 3, x cuadrado menos 9x más coseno, esto asusta un montón. Entonces, el factor susto también contribuye en mi estrategia a la hora de hacer el ejercicio. Porque si yo ya hice algún que otro ejercicio que sentí que no era tan difícil, por más que, es como si voy creciendo en la dificultad de los ejercicios que me van saliendo, es más probable que yo diga, lo pruebo y veo. Pero si yo arranqué con el que me parece más feo y más difícil, para cuando llego a esto, digo, ¿para qué? No, si no me salió el anterior, que ni intento. Pero en general, los que tienen factor miedo, los que tienen un factor feo alto, yo también los dejo al final. Intento primero con aquellos que son obvios, por una cuestión de nuevo de puntaje y por una cuestión de como de confianza que vamos ganando con respecto al examen. Es como que siento que el examen es abordable. Y entonces, cuando me cruzo ejercicios crecientemente más feos y los puedo resolver, me voy a uno muy feo y es como, bueno, pero ya resolví todos los anteriores feos, así que seguro que puedo con este. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Si el más feo les parece el de las áreas, al final de las áreas. Primero vayan agarrando puntaje con los otros, porque el de recta tangente no les pareció tan feo, el segundo que hicimos, que no me acuerdo qué era, tampoco les pareció tan feo, de cuando la función era creciente decreciente no era tan feo. Entonces, nada, autoconciencia. No importa tanto cómo lo ve el de al lado, sino importa cómo voy a cambiar o gestionar yo mi estrategia con respecto al examen en función de cómo lo siento cuando lo veo. O como esos que tienen un texto gigantesco, eso es miedo 10, o sea, horrendo. Pero después lo empezás a leer y decís, no era tan feo. Pero está bueno que para esa altura yo ya tenga más puntaje. Porque si me asusté un montón con ese, me voy a asustar cuando vuelva a los otros. Entonces, estrategia. Pero bueno, todos los ejercicios que he visto yo de exámenes son de este estilo. Me habían preguntado en algún momento uno de vectores y trigonometría, pero no vi en estos segundos exámenes. Vi varios y no vi. No sé si tienen alguno particular que quieran preguntar. Pero bueno, esto es el examen. Fíjense que no nos costó una hora en resolverlo, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios, micrófonos abiertos con esto. ¿Cómo lo ven en abordable a este examen? Si les toman este examen. ¿Cuántas veces tienen del 1 al 10? O algo parecido a este examen. Esa es la primera pregunta que tengo. Claro, la gran mayoría son todos medios parecidos. 5 de fe. Bueno, ¿cuándo tienen el examen? Esa es la pregunta número 2.
Y la pregunta número 3 es, 30 de junio, ok, tenés tiempo. Y la pregunta número 3, uy, llegó alguien muy tarde. Y la pregunta, puede ser que cambien el tipo de ejercicios, puede ser, Lua, porque eso depende mucho del profesor. Es como que si le pinta, porque le parece muy obvio que siempre se tome lo mismo, va a cambiar el tipo de ejercicio. Pero estos ejercicios están siendo muy tradicionales. Entonces, me llamaría la atención que los cambien, porque no parece que quieran evaluarles desde la maldad. O sea, son bien directos. No hay ninguna cosa rebuscada. No hay un intento de engañar, no hay un verdadero falso, no hay un ejercicio por ahí de recta tangente donde eh, no te doy ninguno de los dos datos. No, te doy una función ridículamente fea y después el segundo dato lo tenés que encontrar vos porque es la intersección de la función con bla, 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 o te doy una imagen. No ha sucedido. No he visto todo ese tipo de cosas. Te puede pasar que alguno de los profes diga, bueno, yo estoy en versión mala, vamos a evaluar si lo saben en serio, bla, y te pongo un ejercicio así. No he visto, y sería raro para lo que parece ser el espíritu de la cátedra, que es evaluar si les salen los ejercicios que son clásicos, si entienden estos ejercicios clásicos o no. Habría que ver qué pasa con un examen final, que es otro tema. Eso por un lado. Por otro lado, yo sospecho que si tenés el examen el 30 de junio, Adelaida, probablemente te pase que te vayan a dar más contenido o que no hayas terminado de ver todo el contenido y que por lo tanto haya algunos temas que te intimiden más que otros. Por ejemplo, este de las integrales, que debe ser bastante nuevo. Eh, si todavía, si recién a fin de mes. Y algo que es súper importante, no sé cuándo rinde el resto, pero algo que es súper importante es que tengan todavía ejercicios para practicar y que hagan uso del chat para ver esos ejercicios, cómo les van. Entonces, si les dieron guías prácticas con este estilo de ejercicios, que ya vimos cuáles son, más o menos los estilos de ejercicio de examen, sigan resolviendo porque ya saben cuáles son, entonces hagan este estilo de ejercicio. Si se encuentran con alguno un poco más difícil, mejor, preferible que sobre y no que falte, preferible estar más preparadas que menos, pero además aprovechen que tenemos el grupo para hacer las consultas y si no les dieron una guía práctica o ya se hicieron todos los ejercicios porque eran 3 y ya los terminaron todos, o no son representativos, nosotros fíjense que en las plataformas también tenemos guía teórica, guía práctica, y un montón de ejemplos de integración, infinitos integrales puse, de derivadas también, infinitos ejercicios. Entonces, lo importante es que no les falten ejercicios, porque lo único que hace que uno le agarre confianza es hacer infinitos ejercicios. Una, desarrollar la técnica, ¿sí? Y importante también que sepan complementar, porque muchas veces nos pasa que no tengo ni idea si me fue bien o si me fue mal, porque agarré la integral, clavé esto acá, lo resolví, me dio un número, que qué sé yo. Bueno, pero no es lo mismo eso que si yo sé hacer el dibujo, que si yo sé hacer el completamiento del cuadrado, que si yo sé más o menos imaginarme qué está pasando. Entonces, lo que sea que yo use como complemento en información me sirve. Entonces, pero esas herramientas las construye, yo no las puedo construir, les puedo decir cuáles son las mías, pero ustedes las van a construir solas cuando les toque hacer los ejercicios y se encuentren con una hoja en blanco. Entonces, ante la hoja en blanco, lo único que ayuda es resolver ejercicios. Así que aprovechen el tiempo que tengan antes del examen para hacer aquellos ejercicios que tengan dudas o que quieran saber qué otra estrategia podemos usar para resolverlos, me preguntan por el chat y los vamos viendo. Vamos viendo ahí cómo complementamos eso. A ver, ¿qué podemos hacer de otra manera para diseñarlo distinto? ¿Qué le podemos agregar? ¿De qué manera podemos testear si estamos yendo bien o no estamos yendo tan bien? Ese tipo de cosas. Pero por lo demás, para mí, todos los exámenes que he visto hasta ahora son bastante consistentes y como parecidos, no solo en los temas que toman, sino además en el estilo de ejercicio. Siempre hay uno de área dentro de la curva para la integral, siempre hay una integral, que tampoco he visto integrales ridículamente feos. No he visto tangente multiplicada por el coseno, no he visto integrales tan feas. En general requieren o sustitución o integración por partes, o fracciones parciales, pero una agradable, no una de las feas. Después tienen el de recta tangente y el de crecimiento y decrecimiento de función.
y ya. O sea, no, se puede poner un poco más fea la función, ahí está bueno que practiquen mucho derivadas también, porque tanto en el de recta tangente como en el de crecimiento y decrecimiento me están evaluando derivadas, porque me están dando funciones que seguramente van a tener composiciones, seguramente van a tener un producto o una división, entonces cuanto más rápido yo pueda derivar, más fácil me va a ser ese ejercicio, porque es eso nomás. Y después evalúo en el punto y chao. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Pueden abrir el micrófono si les sirve. Esto va a quedar grabado, les pueden pedir también, lo pueden pedir en el grupo, pero va a quedar grabado y seguramente quede en la plataforma, no sé, pero podemos preguntar en el grupo dónde queda esto, pero ya está grabado. Y bueno, de mi parte esto les quería contar esto más, estos ejercicios, porque son todos medios parecidos. Pero cuéntenme si tienen alguna pregunta. El grupo de WhatsApp que tenemos de la cátedra. Esto es, capaz que Adelaida no estás en FILAD, pero este es un curso de FILAD de análisis matemático para esta cátedra específica. Entonces, viene con un grupo de WhatsApp de consultas, donde me hacen preguntas por el WhatsApp y yo las contesto por ahí. Y además tenemos una plataforma que tiene los videos donde explicamos los temas y tenemos además guía teórica, guía práctica y toda la cosa. Así que si no sabías, Adelaida, aprovecha a preguntar porque todavía estás a tiempo de complementar con ese material y además hacer las preguntas por el grupo de WhatsApp también. Eh, pero bueno, eso es un poco todo lo que quería contar en el día de hoy. Muchas gracias por venir. Me voy a quedar un que otro minuto más por si alguien tiene alguna pregunta más, duda, comentario. Y si no, la que se quiera ir yendo, también sean felices, ya las dejo, las libero. Muchas gracias por venir, muchas gracias por los deditos y por ir haciendo los ejercicios a la par mío. Y bueno, me quedo acá. ¿Cuál sería el resultado de este ejercicio? ¿De este? 9. No sé qué le hice. 9, creo que me diga, ¿no? Si no hice mal la cuenta. Listo. Bueno, si ninguna tiene duda, pregunta, comentario, vamos a cerrar acá. Y nada, para aquellas que no están todavía en fila, súmense, que todavía tenemos tiempo para ir aprendiendo más cosas antes del examen. Y para aquellos que sí, aprovechen el grupo. Y nos vemos la próxima.